Estimados estudiantes, bienvenidos a la Universidad Continental. Es un grato estar acá presente con ustedes y gracias a la universidad por haberla hecho la invitación respectiva. Mi nombre es Wilfredo da Silva Figueroa. En este caso vamos a desarrollar todo lo que implica la psicología de la personalidad como asignatura. ¿Qué es la personalidad? Como vemos, la personalidad es muy complejo y sumamente polémico, ya que existen diversidades de teorías, diversidades de enfoques y mucha polémica con respecto a este tema que no tenemos un consenso hasta la fecha de hoy. Sin embargo, vamos a aproximarnos en toda una serie de debates, experiencias en cada sesión para poder entender este fenómeno de lo que vendría a ser la personalidad. Se ha expuesto, hay varios autores, como hemos dicho, me tomo como referencia a Sarback, ¿no?, que en el año 2013 nos dice que es una de las categorías más polémicas y complejas de nuestra ciencia. Etimológicamente, podríamos sacar, ¿no?, el primer paso para poder entender este constructo que viene justamente de la filosofía griega. Los griegos, preocupados para poder entender lo que era la personalidad, ellos empezaron a preguntarse qué es, qué soy y dónde estamos. Una serie de preguntas que hasta la fecha seguimos haciéndolos incluso en la psicología. De ahí es por eso que la filosofía griega propone como un fenómeno de lo que denomina prosopón, ¿no?, que vendría a ser, en otras palabras, máscara. ¿Por qué? Porque ellos, cuando hacían una serie de debates en todo lo que vendría a ser las ágoras, hacían unas polémicas y en la cual representaban emociones con estas máscaras para poder traslucir lo que era alegría, cólera, felicidad, tristeza, etc. Y es por eso de que ellos utilizaban este fenómeno, la máscara, para poder hacerse escuchar, ya que ellos no contaban con toda la tecnología de los micrófonos, menos los parlantes. Entonces esta máscara le daba esa resonancia para poder ser escuchado por el público que participaba. Entonces ahí es donde nace y ahí es donde se empieza a dar una correlación con respecto a este constructo máscara y lo que es personalidad. Por eso que por ahí podríamos intentar decir que la personalidad es una manera, un medio para poder hacernos escuchar o hacernos oír. En nuestra asignatura vamos a desarrollar una gran diversidad de enfoques para que el estudiante y todos nosotros refresquemos justamente cómo han sido, épocas tras épocas, tratar de entender este fenómeno de la personalidad. Estos enfoques, llámese psicodinámica o psicología propuesta por Sigmund Freud, ¿no?, el psicoanálisis, vamos a ver también cómo es que de ahí, de ese aspecto introspectivo, pasa a entenderse y a preocuparse por los fenómenos sociales, y ahí viene la parte cognitivo-conductual. Después vamos a ver el enfoque humanista, ¿no?, de cómo es que empiezan a entender ya al individuo de una manera mucho más integral, no solamente la parte interna, ni siquiera la parte externa, sino entenderlo de una manera integral. Y es por eso que vamos a ver y analizar algunos casos, algunos videos, para poder ver las características de cómo estos autores empezaron a empeñarse en todo lo que era el estudio de la personalidad. En nuestra dinámica de nuestra asignatura sabemos muy bien que se subdivide en 4 unidades. Vamos a empezar en la unidad 1 para ver las bases teóricas, los conceptos fundamentales, generales de la psicología de la personalidad. Vamos a empezar a ver cómo es que empezaron a darse todos los aportes en nuestra ciencia, en nuestra disciplina, para posterior en la segunda unidad ver ya los aportes específicamente de la influencia de la teoría psicoanalítica y neopsicoanalítica, ¿no?, Freud, Jung, Adler, Horney, etc., para poder entender cómo cada uno y en cada época empezaron a preocuparse y aportaron enormemente a la psicología. En la tercera unidad ya vamos a entrar ya más en el aspecto cognitivo-conductual y sobre todo en ese enfoque humanista que corrió mucho auge, al menos en nuestro país, en la década del 80-85, y que fue mal entendido incluso por las traducciones que existieron del inglés al castellano y que generó una serie de polémicas también. Y terminaremos en la cuarta unidad con el enfoque sobre cómo hacer una evaluación de la personalidad, cómo es que se podría abordar estos constructos internos de la personalidad, y también terminaremos dándole un esbozo genérico de cómo se generan los trastornos de personalidad, cómo cada época empieza a dar una serie de patologías, y vamos a basarnos en el manual, que personalmente hay mucha delicadeza con respecto a estos temas, para ver cómo es que los manuales, en este caso el DSM-4 o DSM-5, empiezan a clasificar diversos trastornos de personalidad, sobre todo que estamos en una época sumamente muy descriptiva con toda esta patología que se están presentando. Entonces, como hemos dicho, la unidad 1, vamos a ver como introducción de la personalidad,
el desarrollo de los enfoques biológicos, hereditarios y genéticos, y vamos a entender cómo es que existe una relación entre la genética y la personalidad. Y no solamente nos vamos a contentar con el fenómeno de lo que vendría a ser herencia y carácter, ¿no? Que papá transmite las características físicas al hijo. No, ese es un concepto muy genérico, popular. Entonces nosotros, como ya científicos de la conducta de información, vamos a entender la relación específica de lo que existe entre la genética, los factores hereditarios y muy fundamentalmente la personalidad. Y ahí vamos a abordar, después dentro del enfoque psicoanalítico, a Freud y a Jung, ¿no? Sigmund Freud y Carl Jung, que fueron los que propusieron un enfoque teórico importante, un enfoque introspectivo, y Carl Jung ya le da un enfoque más social. Lo que sí vamos a tomar mucha precaución, y cada unidad lo vamos a ir repitiendo, la importancia de que ustedes entren a su campus, leer fundamentalmente el libro electrónico que ustedes tienen, de Susan Cluninger, ¿ya? Se le va a estar dando las referencias, las pautas, las indicaciones de qué página van a poder leer ustedes. ¿Por qué? Porque dentro de eso van a usted desarrollar un producto académico, como bien saben ustedes, ¿no? Entonces, la segunda semana, terminando la segunda semana, ahí donde presentan el producto académico, que va a ser específicamente mapas conceptuales que les va a permitir a ustedes tener un mejor panorama, una mejor percepción de lo que vendría a ser la teoría y el enfoque de Freud. En la unidad 2 vamos a desarrollar cómo es que propone Alfred Adler, Karen Horney, un enfoque más ya neopsicoanalítico, y sobre todo ya cómo empiezan a dar los primeros esbozos ese factor social, psicosocial, específicamente con Erik Erikson. Y también vamos a entender cómo en ese contexto, en esas épocas, ya la comunidad científica exigía a todas las disciplinas determinar si eran o no eran ciencia. Y es ahí donde aparece justamente ese enfoque de los rasgos, con Cattell, McCrae y Costa, para poder proponer un instrumento, ya que la física, la biología tenían sus instrumentos para medir el aire, la temperatura, el peso. Entonces la psicología también le pidieron que exija en el sentido, ¿cómo es que estás midiendo todos esos constructos que ustedes están hablando? Y la psicología hablaba de pensamiento, inteligencia, personalidad. Y es ahí donde aparecen los instrumentos psicológicos, ¿no? La psicometría, específicamente basado en una parte estadística, y eso también lo vamos a analizar minuciosamente para poder entender cómo es que abordan toda esta propuesta estos autores. También retomamos esta sugerencia, seguir leyendo, ¿no es cierto?, unos minutos al día, aunque sea, para poder entender cómo se da estos pasos en la psicología, específicamente basándonos en los libros de Susan Cluninger. Podemos leer cualquier otro libro, indudablemente, que tenga la referencia de teorías de la personalidad, y vamos a ver que muchos de los textos abordan estas temáticas, ¿ya? Durante la sesión de la clase, ya habiendo leído ustedes, van a poder hacer preguntas, y ahí es donde se va a enriquecer el debate, como los hacemos en otras asignaturas y en otras sesiones, que sale mucho más provechoso para todos nosotros. Y ahí también en la tercera semana se va a presentar el producto académico 2, ¿no? Es un mapa conceptual también con respecto a las indicaciones de las páginas que se le está dando, y en la cual va a ser muy nutritivo para todos los participantes. La tercera unidad ya empieza a darse un enfoque más cognitivo-conductual. Aparece esa fórmula, el TREC, ¿no?, que es la terapia racional emotiva. Ya empiezan a tener como una especie de preocupación por ese fenómeno que hasta ahora no lo estamos abordando, que es la emoción, ¿no? Nos hemos enfocado mucho en el aspecto cognitivo, conductual, pero eso son parte de lo que jalamos de nuestros antepasados dentro de la ciencia psicológica. Vamos a ver a Mischel, a Rota, a Bandura, a Beck, a Ellis, y sobre todo a Carl Rogers. Personalmente tengo mucha inclinación por su enfoque terapéutico. Tiene una delicadeza y sobre todo una reflexión antes de abordar un caso, ya sea de entrevista o de terapia. Y ahí abordaremos también la propuesta de la logoterapia, ¿no? Sobre todo este autor que tuvo una experiencia muy particular después de la Segunda o durante la Segunda Guerra Mundial, que vivió en campo de concentración cerca de 3 años, y es ahí donde propone esta teoría de la logoterapia, que vendría a ser el impulso de cada uno que tenemos, a pesar de las dificultades que podemos vivir, pero hay una expectativa de vida. Y nuevamente, ya tenemos como base el libro de Cluninger, de Susan Cluninger. Están las páginas referenciales para que ustedes centren su lectura y ahí puedan desarrollar el producto académico 3. La unidad 4, vamos a ver ya aquí de una manera muy genérica cómo son los instrumentos o qué tipo de instrumentos
se han propuesto para poder estudiar la personalidad. A pesar de que es muy complicada, es muy compleja, controversial el término de la personalidad, pero aún así estamos haciendo aportes para que la personalidad sea estudiada, analizada y sobre todo evaluada a través de instrumentos psicológicos. Vamos a ver el funcionamiento inadecuado de la personalidad y vamos a precisar los trastornos más característicos, los trastornos de personalidad que hoy, siglo XX y siglo XXI sobre todo, que ya estamos en el año 2000 y tanto, 18, que se están desarrollando, por decir así entre comillas, y se están proliferando una gran cantidad de trastornos de personalidad en la población mundial, y muy particularmente en nuestro país. Y ese análisis lo vamos a tratar de discutir en las sesiones. Y para terminar, y justamente vamos a ver estas páginas referenciales que nos está proponiendo para basarnos en el texto de Susan Krooniger, y eso de ahí para consolidar y afianzar nuestro conocimiento. Vamos a sugerir también ahí, como estamos viendo en nuestra imagen, estos manuales del DSM-5 o DSM-4 que se utiliza mucho más y el CIE-10, que en otras asignaturas, como por ejemplo en psicopatología, iban a desarrollar y van a precisar más el uso adecuado de estos manuales. Y posteriormente terminará con la evaluación final después de todas estas sesiones. Sabemos muy bien, mis estimados estudiantes, que nosotros contamos con toda la tecnología que nos da no solamente este contexto global, sino también nuestra universidad que viene desarrollándose en cuanto a la adquisición de toda la implementación tecnológica. La Universidad Continental está implementando, desarrollando y perfeccionando todo su proceso de la informática, en la cual nos brinda tener el desarrollo de nuestras videoclases en tiempo real, el podcast, los foros, que ahí sí les sugiero que ingresen en la medida que sea posible ustedes para poder interactuar y sobre todo resolver algunas inquietudes que tengan ustedes como estudiantes. Y sobre todo tenemos una riqueza en nuestra biblioteca virtual en la cual serán ustedes beneficiados con todas las literaturas, sobre todo de nuestra asignatura. Las recomendaciones, creo que no es de más, siempre estar presente ustedes en todas las actividades académicas cuando se les requiera, estén al tanto de las fechas para que no puedan pasar y tener puntajes negativos en su caso y poder sacar con las mejores calificaciones, con uno de los mejores trabajos que ustedes pueden presentar. Los foros, ¿ya? Es muy importante en la cual ustedes pueden interactuar con mi persona, ¿ya? Estaré atento a todas las preguntas, inquietudes y ahí estaremos enlazándonos para poder resolver muchas consultas que ustedes tengan. Y sobre todo, el gran esfuerzo que deben hacer ustedes por la actividad que me imagino que tienen, pero asistir a sus videoclases, ¿no? Porque ahí la intervención, la interrelación de muchos compañeros de ustedes van a poder hacer preguntas y ahí muchas veces se hacen los debates. ¿Correcto? Entonces, mis estimados estudiantes, ahora sí podemos decir que estamos listos para iniciar nuestra maravillosa asignatura denominada para este caso la psicología de la personalidad, en la cual no tengan ninguna duda que guiaré en el transcurso de estas semanas las asignaturas, las temáticas, los análisis que podemos desarrollar con respecto a afianzar su aprendizaje. Voy a orientarle en cuanto a sus actividades que les requieran y atenderé, como hemos dicho, todas sus inquietudes respectivamente en nuestra asignatura de la personalidad. Nuevamente, bienvenidos a la Universidad Continental y especialmente a nuestra asignatura Psicología de la Personalidad. Gracias.